Vamos a analizar ahora Estados Unidos, los felices años 20 y los infelices 30 iniciados por el crack del 29. Vamos a comenzar analizando las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la prosperidad americana de los años 20 y la crisis de la superproducción que tendrá su punto culminante el 25 de octubre de 1929 con el crack de la Bolsa de Nueva York. Vamos a comenzar hablando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos salió muy beneficiado de la Primera Guerra Mundial. Al terminar la guerra, se había convertido en la primera potencia económica mundial. Su producción agrícola era muy elevada y la industrial representaba el 44,8% de la producción mundial. Es decir, casi la mitad de la producción industrial mundial recaía en los hombros de Estados Unidos. Además, muchos países de Europa estaban endeudados con Estados Unidos como consecuencia de los préstamos contraídos durante la Primera Guerra Mundial. La principal consecuencia de la Primera Guerra Mundial es que tenemos una superpotencia vencedora, los Estados Unidos, y en contraposición se empobrecieron todos los países europeos. ¿Por qué fue beneficiado Estados Unidos en la guerra? Porque durante el conflicto vendió alimentos, armas y productos industrializados a los aliados, enriqueciendo su economía. Además, acumuló la mitad de las reservas de oro y el dólar fue la moneda de cambio, creando una moneda fuerte a nivel mundial. Tuvo menos pérdidas humanas que otros países. Se convirtió, por tanto, en la primera potencia económica mundial por su producción agrícola elevada, por su producción industrial, la mitad de la mundial, por la gran competitividad con sus productos en los mercados internacionales y porque muchos países europeos se endeudaron con Estados Unidos por préstamos para la guerra. Recapitulando, vamos a analizar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial que tuvo para Estados Unidos. Europa se convierte en dependiente de la economía americana. Estados Unidos fue el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial, porque acumuló oro, se produjo una revalorización del dólar y además tuvo escasas pérdidas humanas. Por lo tanto, Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica mundial, con una gran competitividad y acumulando el 44% de la producción agrícola e industrial mundial. Las naciones europeas estaban endeudadas por la guerra con Estados Unidos, lo que significaba mostrar una total dependencia hacia su economía. En el gráfico se puede apreciar la distribución de la producción industrial del mundo en 1929, antes del crack. Estados Unidos acumula el 44,8% de la distribución industrial, de la producción industrial. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 4,6%, Francia 7%, Gran Bretaña 9,3%, Alemania 11,6% y el resto de otros países importantes 22,7%. Por lo tanto, hablamos de una época de prosperidad americana. El crecimiento americano se prolongó durante los 10 años posteriores a la guerra. Fue la década de la prosperidad y de la consolidación de un modo de vida basado en el consumismo. La expansión de Estados Unidos se basó en una profunda transformación en el proceso de producción de bienes, dominado por la innovación técnica. El taylorismo y el fordismo contribuyeron a incrementar la productividad y a reducir costos. Se inició la famosa era del consumo de masas. La prosperidad se reflejó en un gran auge de la bolsa. La euforia bursátil generó una gran burbuja especulativa que se pincharía el Jueves Negro. En esta ilustración podéis ver distintos carteles publicitarios llamando al modo de vida americano, el consumismo. Recapitulando, la prosperidad americana se consolida el modo de vida americano basado en el consumismo, aumento del consumo, aumento de la productividad gracias al fordismo, aumento de los salarios, campañas publicitarias gracias a los nuevos medios de comunicación, compra a plazos. Se sentaba
las bases de la sociedad y el consumo de masas. Además, se produce un crecimiento bursátil, con un auge de la bolsa por el crecimiento empresarial, pero que sin embargo se convirtió en una burbuja especulativa. Llegamos, por tanto, a la crisis de la superproducción. La prosperidad no benefició a todos por igual y se produjo una gran crisis. Los campesinos fueron los primeros perjudicados, ya que durante la Guerra Mundial se habían endeudado para adquirir nuevas tierras y máquinas para aumentar la producción, dado el amplio mercado que había traído la Primera Guerra Mundial. Acabado el conflicto, las exportaciones disminuyeron y el mercado americano no podía absorber toda la producción. Ante el aumento de la oferta, los stocks se acumularon, los precios bajaron y los campesinos no pudieron devolver los préstamos. En la industria ocurrió un fenómeno similar. El crack del 29 había llegado. Recapitulemos. Analicemos la crisis de la superproducción. Primero, los campesinos fueron los primeros perjudicados. Endeudamiento para aumentar la producción y posterior hundimiento de precios por acumulación de stock, generando graves pérdidas. Esto trajo la ruina del campesinado que emigra a las ciudades. En la industria se produce un exceso de producción y acumulación de stock. Fenómeno similar. Todo esto supone una caída de precios y el cierre de muchas fábricas. Aumenta el paro y, por lo tanto, al no tener poder adquisitivo, desciende el consumo. Analicemos ahora las principales características del crack del 29 y el intento de solución creado por Franklin Delano Roosevelt, el New Deal. Vamos a analizar del crack bursátil a la Gran Depresión y la lucha contra la crisis, el New Deal. El 24 de octubre de 1929, una gran oleada vendedora afectó a la bolsa de Nueva York. La gran oferta de acciones hizo que su valor cayera en picado, ocasionando el crack bursátil de 1929. Muchos inversores que habían dedicado todos sus ahorros a la inversión en bolsa se arruinaron y los ciudadanos acudieron a los bancos para retirar su dinero. Estos bancos que habían prestado ese dinero tuvieron que cerrar. El crack de la bolsa precipitó la quiebra de muchos bancos. En pocos años se produjo una recesión económica generalizada conocida como la Gran Depresión. El consumo disminuyó y muchas fábricas cerraron, lo cual contribuyó a incrementar la crisis. Desde Estados Unidos, esta crisis se extendió al resto del mundo. Recapitulemos. Crack bursátil a la Gran Depresión. Se hace evidente el excesivo valor de las acciones. Por lo tanto, el 24 de octubre de 1929 se desploma el precio de las acciones por los deseos de venta de todas ellas. Con lo cual, se produce la ruina de inversores y la quiebra de los bancos. Todo el mundo quería sacar el dinero del banco, que además dejó de cobrar los préstamos. Por lo tanto, la quiebra bursátil se extiende a la economía productiva. Disminuye el consumo, cierran empresas, aumenta el paro, disminuye más aún el consumo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Comienza la Gran Depresión. La dependencia europea de la economía americana hace que la crisis se haga de carácter mundial. Ahí hay una curiosa imagen de Central Park de Nueva York en 1932, ocupado por chabolas denominadas Hooverville, en honor del presidente de la crisis, Hoover. Y en la imagen superior aparece una fila para coger un plato de sopa en un comedor de caridad. La lucha contra la crisis, el New Deal. En 1932 ganó las elecciones Franklin Delano Roosevelt, que proponía un programa para favorecer la recuperación económica del país. Fue el llamado New Deal, que defendía la intervención del Estado para reactivar la economía, algo que atentaba contra los principios capitalistas.
Las medidas económicas que se propusieron fueron ayudas a las empresas, destrucción de los stocks agrícolas acumulados, etc. El Estado estableció un control sobre los bancos. Entre las reformas sociales, pues se impulsó un gran plan de obras públicas, una política de apoyo a los precios agrícolas, entre otras medidas. Por último, se produjo un relanzamiento de la economía estadounidense que afectaría posteriormente a las europeas. Las reformas sociales, pues se propuso una lucha contra el paro realizando obras públicas. Se aumentó la capacidad adquisitiva, política de apoyo a precios agrícolas, aumento de salarios, reducción de la jornada laboral y un relanzamiento económico estadounidense, pero la crisis no se terminó de superar hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí se puede apreciar un recorte de la Bolsa de Nueva York, de una noticia sobre la Bolsa de Nueva York, el 25 de octubre de 1929, donde un billón de dólares para salvar la situación. Hoover tiene fe en la prosperidad del país. La situación iría a peor a pesar de que se tenía en esos momentos perspectivas de solucionarla. En este esquema se puede apreciar la depresión de 1929, las causas y las consecuencias que tuvo.